Hola, soy Pierre Autómata Menard, y esta es una saga de cuentos que escribí. Puedes leerlos por separado, pero todos siguen un mismo hilo narrativo y una misma historia. ¡Que lo disfruten! Leticia en el talud. Un cuento gótico. 7:30 de la mañana, pensó Tedma. Tedma era un hombre peculiar en estas ruinas borrascosas europeas. ¿Por qué dormí tanto? ¿Dónde está mi mujer? Pensó todo esto mientras se incorporaba pesadamente. El vino vasco de la noche anterior lo hacía sentir que había navegado toda la noche por las aguas púrpuras del mar Aqueronte, dejando todo recuerdo atrás. Un sabor agrio le dio la sensación de que esa no fue una buena noche y recordó cómo en los traumas queda la sensación por más que el recuerdo ya no esté. Se paró inseguramente y se vistió con la prisa de quien no tiene a dónde ir. Ella siempre se levantaba conmigo. Miró hacia arriba, frunció el ceño y recordó al pasar sus años de juventud, cómo pasó de ser un tímido japonés enclenque, enamorado de esa cultura europea tan cínica y decadente. Se sintió muy feliz cuando pudo dejar su pequeño y modesto departamento de Okinawa, abrumado por esa estructura tan severa que rodea todo Japón. Nunca pudo entender a su país, quizás porque siempre había idealizado Europa, sesgado por los cuentos de su madre, una mujer hermosa de largos cabellos en bucle, rubios dorados, como la edad del sol. Le encantaba dibujar a su madre, sin que ella se diera cuenta, mientras le contaba historias de terror y le cocinaba comidas con un sabor tan fuerte que sería intolerable para un japonés feudal. Como su padre, un aristócrata severo tan tradicionalista que, aun en su ya tardía juventud, no podía entender qué hacía con su madre. Es decir, entendía con la molestia incestuosa que su madre era muy hermosa, pero soltaba esa idea al instante, como si fuese un pecado ver lo hermoso de esos bucles dorados, sus ojos tiernos, y esos brazos imperantes que siempre lo agarraban y lo estampaban en sus pechos. Su madre era cálida, siempre la relacionó con el sol y el calor de verano, y su belleza como mujer se le escapaba. Solo cuando la veía en instantes, como si fuese un gran pecado mirar a su madre de esa forma. Resbaló por el pasillo, el moho y la humedad hacían mella en la decadente sociedad europea, y pensó en Balsart y su camino por el monte Catet Cla. ¿Valió la pena conocer a los dioses? Eso solo lo sabe el sabio Balsart. Fue hasta la cocina, tan primitiva como el sombrío castillo en donde vivía. Se preparó un café. El dulce aroma del café hizo que renaciera, recuperó sus sentidos de a poco, como un metal que se calienta en la brasa. Recuerdo que discutí con Imelda, pensó al pasar, solo recordaba su ondulado pelo rojizo enredado en sus manos, la sensación de eyacular y un poco de temor en esos ojos azules de ella. Chispazos, flashes de reminiscencia. Había conocido a Imelda en los canales de Venecia, quedó eclipsado ante su belleza. Si su madre le recordaba al sol, Imelda le recordaba al fuego vivo, a las brasas del abismo insondable. Su pelo desembocaba como lava en sus hombros, sus ojos azules eléctricos casi chispeantes. Una furibunda tormenta de verano, eso era Imelda. Para él, su amada, su esquizofrénica amada. No podía creer cómo semejante mujer se había fijado en él. Pero lo cierto es que ella lo buscó, se acercaba agazapada como una fiera carmesí. Ella era intrépida, pedante y hablaba mucho, demasiado a veces. Se enamoraron en una semana y, desde entonces, ella lo siguió por todo el continente occidental. Desde las montañas españolas, donde creyó entender el inglés y saber por quién doblan las campanas, hasta Alemania y su existencialismo. También pasó por Europa del Este, escuchó el tan temido Walpurgis Night y se encontró en los bosques verdes, donde su amada se perdía en la naturaleza y siempre parecía estar en casa, en las vegetaciones de los valles. Su pelo se tornaba más rojizo en la naturaleza, sus ojos más eléctricos en las tormentas, y su carácter se menguaba cuanto más tiempo pasaba ahí. Imelda era otra en los valles y las montañas, no encajaba en las ciudades. La mayoría de la gente le disgustaba, por eso creo que se enamoró de mí, un japonés callado, educado, que ni siquiera hacía ruido al levantarse. Pero a pesar de todo eso, su esposa no era europea, era argentina, un lugar totalmente desconocido para él. Igual, ella nunca hablaba de su pasado. Vino a Europa escapando de la cocaína y de un crimen que solo confesaba cuando el vino y ese pasto oloroso que se llama marihuana se le metían en las venas y derrotaban todas sus defensas. Imelda, en ese estado, confesaba todo como si le hubiesen inyectado pentotal sódico. Imelda confesaba todos sus pecados como un bebé regañado. Fue una mujer ruda, una burguesa rebelde, como ella se decía a sí misma, de forma sarcástica. Así alardeaba de haber matado a su propio violador, quien irónicamente también era su proveedor de droga. Nunca la juzgué. No solo era hermosa, también era compasiva. Kierkegaard afirmaba que solo los que conocen el dolor son capaces de sentir piedad, y ella sentía mucha piedad por otras mujeres y los niños. Los niños son, de todos, los únicos que tienen privilegios. Cuidar a un niño es un deber cívico,
La vida por vivir vale más que una vida vivida, me decía eso con una sonrisa, y siempre compraba mucha comida y la repartía por todos lados. Revisó la pieza de su hija, que está arriba. Fue apresurado. Recordó al pasar que ella tenía que asistir a clases y que odiaba faltar. Una pelirroja con rasgos orientales. Era hermosa e iba a ser mucho más hermosa cuando llegara a su madurez temprana. También se sentía incómodo al pensar así de su hija. Le daba la misma sensación que su madre y le asustaba no verla como niña. Pero ella no estaba ahí. Su cama estaba cálida todavía y ese olor típico de las pelirrojas embriagaba todo su cuarto. No estaba, y su uniforme tampoco. ¿Se habrá ido sola? No sería la primera vez. Bajé pesado y trastabillando por los fríos y rígidos escalones de mi hogar. Pasé por la cocina de vuelta y salí al patio, hipnotizado por los cristales rotos que hacían un camino hasta la parte central de mi ruinoso castillo. El clash de los cristales al pisarlos me juró un mal presagio. Vi que eran negros y no tardé en deducir que era del Mercedes que ella me había insistido en comprar. Mi padre tenía uno igual y con él me llevaba a pasear a los bosques de Palermo. Eso me dijo Imelda mientras miraba con añoranza ese viejo auto negro. No pude hacer otra cosa que comprárselo. Seguí el camino mirando hacia abajo. Mi vista chocó con la rueda desinflada y seguí hasta el capó. Cuando vi lo que estaba recostado en el capó, me dejó sin palabras. Todos los sonidos desaparecieron. Quise gritar, lo juro que quise gritar, pero tragué aire tan fuerte que el grito se ahogó, me derrumbé. Sentí un escalofrío por mi columna vertebral, los dedos me cosquilleaban, mi estómago se revolvió. Mi amada, mi Imelda, yacía acostada en el baúl y en parte del parabrisas. El impacto, al parecer, fue tan grande que hundió la parte frontal del auto, como si un gigante la hubiese pisado. Yacía fallecida, su cara blanca con una leve sonrisa. Paciente, past. Pensé. Estaba con los brazos abiertos, invitando al cielo, sus piernas levemente cruzadas como en un gesto de ballet. Su pelo parecía flamas incontrolables que salían de su nuca y la adornaban como una corona de fuego fatuo. Leticia en el talud, me escuché diciendo. Cuando nuestra hija era un infante en la edad de escuchar cuentos antes de dormir, mi esposa le contaba un cuento que a las dos les encantaba. Al final del juego de un tal Cortázar o Coctázar, no lo recuerdo. Game over, me dijo en inglés para que yo lo entendiera, porque ella se lo contaba en español. No entendía mucho del cuento por eso, pero creo que se trataba de 3 niñas que jugaban a hacer poses y gestos sobre unas vías elevadas en el cielo. Estas poses y gestos eran para la gente que habitaba en el tren. Ellas puntuaban la reacción de los pasajeros, y al final un personaje llamado Leticia hacía la más hermosa estatua para su amado, que las miraba por las ventanillas del tren. Cuando llegaba a esa parte, mi hija le decía a su mamá, «Haz como Leticia en el talud, mami». Entonces Imelda se paraba en un banquillo diciendo, «Bueno, este es el talud». Juntaba muy levemente las piernas, abría los brazos como atajando una enorme carga y tiraba su cabeza y pelo hacia atrás. La vi caminar alegre y risueña por las calles donde murió Gavós, y sentarse con la más delicada sutileza en los campos elíseos. La vi agazapada como un gato en las neblinas británicas, despreciar a la reina en Londres con un escupitajo altivo y correr por los montes donde el demonio Pin y William Wayase murieron. La vi refunfuñar decepcionada al ver que lo helénico y los romanos habían muerto hace eones, reírse a viva voz al observar que los italianos hablaban como los taxistas de su país. Pero entre todos esos hermosos recuerdos que tengo de ella, ninguno se asemeja tan siquiera a Leticia en el talud. Parecía endiosada, hembra indomable, bañada de gracia y gloria. La amaba y, cuando hacía esa estatua, la amaba más. Por eso soy incapaz de entender lo que hice. Cuando me di cuenta, ya estaba en mi habitación de vuelta, mirándola desde la ventana. Pensé que si al despertar hubiese hecho eso, me hubiese dado cuenta mucho más rápido de dónde estaba mi mujer. Desde arriba se veía mucho más hermosa. Abrí mi caja fuerte y removí entre billetes y documentos. ¿Qué hace este libro aquí?, dije mientras sostenía el libro de von Huns. Los cultos sin nombre se leían en un arcano lenguaje árabe. Había conseguido ese libro en un corto viaje por la Gran Arabia, buscaba el tan famoso Necronomicon, seguro de que se encontraba en la ciudad de los pilares o la ciudad sin nombre que se escondía en las dunas y se movía como si la luna guiara sus olas arenosas. Tenemos algo mejor que ese libro profano, me dijeron unos misteriosos yadistas. Lo seguí por el desierto con la inconsciencia de la juventud. Pero el viaje valió la pena. Vi los pilares de eones de siglos, sus misteriosos callejones y sus inmensos paisajes. No me atrevía a adentrarme tanto en una tumba no muy vieja comparada con la ciudad. Se leía von Huns. Eres un gaijin, me dijo en un rústico japonés uno de mis guías. Eres mitad europeo y mitad japonés. Solo un híbrido como tú podría querer tan blasfemo libro.
Profana esa tumba y tendrás un libro más poderoso que el Necronomicon, de Abdul. Pero lo cierto es que no lo quería para usarlo, solo me sentía extrañamente atraído a esos libros. Pero no sé por qué, cuando lo tuve en mis manos, me hipnotizó. Sentía todo el tiempo que algo invisible me seguía por todos lados, vaya a donde vaya. Al final, lo que me hizo incapaz de abrirlos y ver su tan pecaminoso contenido. Después llegó Imelda y me había olvidado de él, por eso no sé qué hacía acá, pero lo puse a un costado y saqué mi tan anhelada libreta de dibujos, donde estaba el primer retrato de mi madre. Empecé a dibujar a Imelda de forma esquizofrénica, mi mano se movía sola. Solo podía escucharme decir Leticia en el talud, o quizás no era yo quien lo decía, quizás lo decía alguien más pegado a mi oído. Justo cuando estaba terminando, cuando solo me faltaban retoques, de repente, oscuridad y silencio. Me desperté aturdido como esta mañana, solo que esta vez estaba seguro de que no era por el vino. Estaba desfallecido en el piso, no encontré mi libreta. Me incorporé y miré por la ventana. Todo se volvió vertiginoso, tuve que esforzarme para no desfallecer de vuelta. Me sujeté a mí mismo por la nuca, si no, mis piernas colapsarían. Imelda no estaba, en vez de ella, yacía una mancha roja y macabra en el auto. Ligeia está suelta, grité horrorizado, pero algo me hizo callar, un ruido leve que venía de abajo. Eran pisadas, el crash de los cristales contra los pies. Los pasos eran lentos, apagados, sin prisa. Sentí un enorme frío en el pecho y una necesidad de salir corriendo. Sabía que era ella. Ella venía por mí, me quería, como en el cuento de Poe Ligeia. Iba detrás de su amado. Ella me acosaría hasta que cayera en sus brazos de vuelta. Cerré la puerta mientras le escuchaba moverse por el pasillo, pateé la puerta con todo lo que encontré y me senté escondido en la pared que estaba al frente de la puerta. Sus golpes eran endemoniadamente fuertes. Mi Imelda no podría golpear tan fuerte con sus brazos lánguidos y delicados, pero la puerta menguaba en cada golpe y parecía a punto de colapsar en astillas. Ya era mi fin, estaba listo para sucumbir ante ella. Este es un castigo, pensé. Si así es, creo que lo merezco. Me paré e intenté tener dignidad en mi final, aun cuando mis tobillos parecían a punto de ceder y mi orina estaba al borde de salir. Cerré los ojos, presintiendo que el próximo golpe tumbaría la puerta. Pero no vino el próximo golpe, en vez de eso, escuché. Papá, mamá, ¿qué pasó con el auto? ¿Por qué hay tantos vidrios rotos? Escuché como Imelda daba la vuelta y emprendía el camino hacia abajo. Quédate ahí, le grité por la ventana. Mi hija está al lado del Mercedes, a punto de tocar la sangre, la miraba con curiosidad. ¿Qué pasa, papá? Esto es sangre, mamá. Escuché todo eso mientras la veía acercarse a la cocina. No, Bella, esa no es tu madre, le grité, pero la perdí de vista. Salté por la ventana y me pude agarrar más por suerte que por las destrezas de los adornos ya viejos y carcomidos del castillo, pero cedieron y caí aparatosamente al piso. Eso llamó la atención de mi hija, que vino a socorrerme al instante, pero antes de que me pudiera decir algo, la vimos. Oh por Dios, que la vimos al bajar las escaleras. Su pelo era de color vino, corroído por el terreno, su cara era como la de un maniquí, carente de emociones. Aterraba. Sus ojos ya no eran eléctricos, eran lechosos y muertos. Lo peor fue su intestino que le colgaba por la espalda, como la cola de una novia macabra. Restos de cerebro caían en su andar, como un camino de flores tributo a lo grotesco y lo árabe. Sentí como mi mente se rompía, y la realidad se cifraba en unos caminos que se perdían. El grito agudo, fuerte y penetrante de mi hija me volvió en sí. La agarré fuerte. Sentí su uniforme fundirse en mis brazos y su pecho vibrar con una fuerza que de seguro rompería sus cuerdas vocales. Corrimos y corrimos por las praderas, solo iluminados por la luna. No sé cuánto corrimos, pero no pude parar de correr hasta que, de repente, oscuridad y silencio. El cuerpo de Tedma fue encontrado en un acantilado a kilómetros de su hogar. Apretaba con fuerza un libro que tenía como inscripción Los cultos sin nombre. En dicho libro se podía percibir un retrato de su amada ya fallecida. Se cree que Tedma la mató, enloqueció y se suicidó, pero del cuerpo de su esposa y el paradero de su hija nunca se supo. Lo más peculiar es que en el dibujo de su esposa se podía leer, en un árabe arcaico, el título Culto al amante melancólico. Fin.